Bienvenidos a todos una vez más a este nuevo apartado creado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, donde dedicamos un rato a hablar con algunos de los artistas que trabajan con nosotros para conocerles un poco más y profundizar en algunas de sus obras. Hoy tenemos con nosotros a una pintora que nos hará creer que estamos viviendo un sueño. Elizabeth López, bienvenida y muchísimas gracias por participar. Gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar diciendo algunos datos biográficos acerca de ti. Elizabeth nace en Barcelona en 1988 y allí se gradúa en Bellas Artes en la Universidad de Barcelona. Realiza además un máster y un posgrado en arteterapia y un máster en asesoría de imagen personal. Su pintura ha sido expuesta en varias ciudades de España, incluyendo 2 exposiciones individuales, y además ha conseguido exponer también en París, Londres y Roma. En 2019 fue galardonada con el premio Field Award en el Art Fair Day en Hampstead, Reino Unido. Viendo este recorrido, cuéntame, ¿en qué ciudades del mundo te gustaría exponer en un futuro? No, realmente me gustaría recorrer todas las ciudades con mis cuadros. Sí que es verdad que voy yendo pasito a pasito, o bueno, paso a paso. Y aparte de las ciudades que ya he recorrido, ahora el mes que viene tengo una siguiente exposición que es en Nueva York, que era mi próximo propósito, o sea que ya estoy a punto de cumplirlo. Así que las siguientes, pues nada, ir recorriendo, no tengo límite. ¿Consideras que es difícil conseguir exponer fuera de España? Es un largo recorrido que necesita insistencia para conseguirlo. Depende, es ir moviéndote, nadie te dice que vaya a ser fácil. Es intentarlo y siempre sale la oportunidad. ¿Decides exponer en algún sitio? ¿Eres tú la que se tiene que poner en contacto con la institución de destino o ha habido alguna ocasión en la que se han puesto en contacto contigo a propósito? Al principio sí que era yo la que tenía que solicitar el espacio y ahora últimamente voy recibiendo correos de diferentes galerías o diferentes ferias de arte para participar. Pero Ujú. depende, hay de todo. Bueno, algunos de tus cuadros, como mencionaba anteriormente, parecen sacados directamente de un sueño. ¿De dónde sueles sacar la inspiración para plasmar estas imágenes? De cualquier parte. La verdad que viene sola. Al principio se me guiaba mucho de fotos, ir viendo fotos y muchas veces era la foto peor tomada, por así decirlo, la que se fuese más borrosa o la que tuviera menos información, a lo mejor de ahí sacaba el punto clave para hacer el cuadro. Pero sí que últimamente, bueno, durante esta cuarentena que hemos vivido, sí que he aprendido cómo escucharme de otra forma, a darme tiempo y a plantear las ideas desde la cabeza, ya no desde fotos. Habíamos mencionado antes que te habías formado en arteterapia. ¿Podrías Ujú. explicarnos un poco en qué consiste esto? Bueno, la arteterapia es un poco más en ver el proceso que no el final de la obra. Se trabajan con mucha cantidad de materiales y de la forma que tú quieras. De hecho, dicen que es mejor si no sabes tratar el arte para hacer sesiones de arteterapia, porque si no te centras mucho en hacerlo bien. Y arteterapia consiste en eso, en no centrarte en la perfección y en el final, sino en qué está pasando durante ese proceso. ¿Y esto de la arteterapia, en qué aspecto se puede aplicar? Cualquier aspecto, no tiene, para cualquier persona, no. Podría aplicarse a ti mismo, se podría aplicar a niños, se podría aplicar a personas mayores con enfermedades, sin enfermedades, a cualquier persona, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando hice el máster de arte terapia, hice las prácticas con niños que tenían enfermedades crónicas y con ancianos en proceso de duelo. O sea, que eran variantes bastante diferentes, pero sí, a cualquier persona. O sea, que básicamente es como una vía de canalización, ¿no? Para poder superar o para poder Ujú. lidiar con X situación. Siempre surge la cosa de, ay, yo no voy a hacer esto porque yo no sé pintar, no sé dibujar. No tiene nada que ver. Claro, y al final Se luego puede imagino hacer. imagino que luego saldrán resultados muy interesantes, ¿no? Para alguien que pueda interpretarlo Sí, como tú. exacto. ¿Qué pasos son los que sueles seguir cuando decides empezar una nueva obra? Cada obra es un mundo, cada obra requiere de algo diferente. Por ejemplo, en la que estoy trabajando ahora, empezó siendo una cosa, luego la tapé con otra y al final ahora la he ido quitando poco a poco y está saliendo otra vez lo primero que dibujé. Depende mucho de lo que esté surgiendo en ese momento. Sí que al fin y al cabo las obras que realizo tienen un poco de arte terapia en sí, porque voy viendo el proceso. Me puedo imaginar un resultado final, pero nunca va a ser ese, siempre habrá algún pequeño cambio. No hay unos pasos a seguir en
en cada obra, cada una es Ujú. diferente. O sea que, por así decirlo, como que te lanzas directamente al lienzo, ¿no? Y ya de ahí vas Exacto. experimentando, vas dejando que todo fluya, Ujú. ¿no? Que Sí, nazca la obra, por así decirlo. sí. Incluso hay obras, hay dos tipos de, hay como dos tipos de obras. Unas que son las obras finales, las que llegan a ser la obra exacta, y otras que son ejercicios, que son como pequeños pasitos para poder llegar después a las grandes. Algunas muchas veces ni siquiera se muestran, porque ya te digo, son ejercicios que son para mí, son internos, pero me Ujú. ayudan a llevar a cabo la siguiente. Claro, y al final en una obra en la que tú, bueno, como tú dices, ¿no? Que va creciendo poco a poco, ¿en qué momento decides que ya está terminada? Buena pregunta. Em, a veces he pensado que está terminada una obra y sin embargo a los años la he continuado, le he hecho algún pequeño toque. ¿Cuándo está terminada una obra? Cuando la ves y ya por sí solo recibes ese mensaje, que para cada persona será diferente ese mensaje, pero muchas veces he pensado eso, que está acabada y luego realmente no lo está. Eso hay que sentirlo, por así decirlo. O sea, que al final lo que estamos diciendo, que tus obras están vivas, ¿no? Que incluso aunque las des por Exacto. terminadas, siempre puede surgir un momento en el que puedas ampliar algo Ujú. más, añadir o incluso quitar, ¿no? Y bueno, teniendo todo esto en cuenta, si por ejemplo nos tuvieras que definir qué significa tu obra para ti en pocas palabras, ¿cuáles serían? Aquí me has pillado. También depende de las obras en sí, porque sí que han habido como épocas, etapas en las que ha ido pintando diferente. Ahora mismo lo que estoy haciendo, pues diría que es transformación Ujú. en la pintura, en el ser, en todo. Vamos a pasar al siguiente bloque en el que te mostraré Ujú. algunas imágenes de tus obras para que nos comentes ya un poco más en particular acerca de cada una de ellas, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, pues esta es la primera imagen. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ella? Bueno, puedo comentar que esta es de las obras más importantes que tengo. Todo surgió al poquito de empezar a pintar, pues tendría a lo mejor 11, 12 años y tenía que hacer un ejercicio de técnica que era mezclar óleo con cola blanca y ver las diferentes texturas que se podían crear. Entonces junté varias imágenes e hice un primer cuadro, que no es este. Entonces, cuando me ofrecieron la oportunidad de hacer la primera exposición internacional, que era en Roma, pensé en hacer un cuadro, una obra de arte especial. Y entonces decidí recrear la primera obra que yo creé, hacerla nueva, hacerla ahora. Entonces, pues como una copia de una obra anterior. Y esta, bueno, el título que tiene es Maternidad, pero bueno, ya se ve en sí, ¿no? Es el dar a luz, es la creación de la vida. Y sí que tiene que ver, ¿no? Con ser la primera exposición que hice fuera de España, que también fue muy importante para mí. También como el paso a ya creerme artista. ¿Por qué antes no te creías artista? No, bueno, tiene su tiempo. Porque, ¿qué significa para ti ser artista? Sería más bien que es el arte para mí. El arte para mí es tener ese sentimiento cuando ves la obra de arte, pero una obra de arte puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser solo pintura, puede ser la música, puede ser la poesía, puede ser la comida, incluso todo es un arte, siempre que te provoque ese sentimiento. Y eso Ujú. para mí es llegar a ser artista, poder provocar ese sentimiento para ti y para los demás. Vamos a pasar a la segunda imagen. Esta también fue para la exposición de Roma. También hice una serie de 6 cuadros. Y aquí sí que podría decir que empezó como a surgir ese misterio de fondo, las rocas, la simulación de una cara, los mensajes ocultos que vas viendo, las grietas de la ropa, que no sabes si se está transformando en ropa o está en roca o es la ropa que se está destransformando. Es un poco el mensaje de saber hacia dónde vas. Decías que veías sobre todo imágenes, ¿no? Como Ujú. referentes. Fotografías. ¿Estas imágenes las sueles hacer tú o buscas de otros fotógrafos o de imágenes que veas por No, internet? la mayoría son, bueno, todas son fotos hechas por mí o por otra persona que yo conozca, ninguna es sacada de internet.
Sí, además son fotografías que tampoco hago a propósito para luego hacer un cuadro. Luego las voy viendo y entonces pienso, de aquí puedo coger esto, de aquí puedo coger aquello. Es un poco de la idea general. Normalmente no hago bocetos, directamente voy al lienzo, porque luego es Ujú. lo que decíamos, ¿no? Luego en el camino todo se va transformando un poquito y van Claro. saliendo cosas. Vamos a pasar a la tercera imagen. Esta la hice antes de la cuarentena. Y esta asistió a una feria internacional de arte de Venecia este verano y quería plasmar lo que sería el universo para mí o dentro de este gran mundo de color que podría haber dentro de ahí. El fondo lo pinté sin pensar, básicamente, no pensaba qué colores poner. Luego vas girando el cuadro, ves como lo que tienes que incluir dentro, que son estas líneas que he hecho de un árbol, los círculos reflejan, que simbolizan como los planetas, pero en un primer momento, o sea, en este caso sí que el primer paso fue pintar todo el fondo sin pensar el qué, y entonces lo fui moviendo de posición hasta ver cuál era la posición exacta para crear lo que tenía que ir dentro. No sé si me explico muy bien. Sí, 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 perfectamente. Vale. ¿Qué materiales sueles utilizar para pintar? ¿Qué tipo de técnica? ¿Óleo? Normalmente ¿Acuarela? uso óleo, es mi favorito, el óleo, Ujú. pero sí que tengo cuadros pintados con acrílico y de vez en cuando también uso acuarela. Normalmente a la acuarela recurro cuando no tengo espacio para pintar con óleo. Por ejemplo, si voy de viaje a algún sitio, no puedo ir con el caballete. Y entonces Claro. pues me llevo las acuarelas pequeñitas, una libreta y hago pequeñas cosas. A la hora de dibujar, ¿qué ventajas te da el óleo que, por ejemplo, no te dé las acuarelas? Son totalmente diferentes, no tienen nada que ver. No sé si es porque a lo mejor ya me crié con el óleo y ya de por sí le tengo ese cariño, pero sí que el brillo que crea el óleo no lo tiene otra técnica. La acuarela es muy diferente, es que también es bonita a la vez, pero es muy diferente. No Mm. tiene nada que ver. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Esta obra surgió de la primera vez que fui al Tate Modern aquí en Londres. A mí el arte abstracto nunca me llamó mucho la atención y la primera vez que fui allí vi los cuadros de Rothko, que a mí nunca me habían apasionado mucho. La verdad que en aquel momento me impactaron mucho y vi una persona que no dejaba de ver el mismo cuadro todo el rato. Y entonces, bueno, hice una recreación un poco de ese momento en el que estás viendo algo concentrado y no piensas en otra cosa, en la espera, en el movimiento de fondo, aunque los colores sean planos. A mí me transmite un poco, ahora que me comentas un poco la idea original de cómo Mm. surgió este cuadro, a mí me recuerda también a cómo muchas veces nos quedamos fascinados o maravillados por algún cuadro, por Ujú. ejemplo, y cómo te envuelve, ¿no? Cómo de repente Sí, como que todo lo demás desaparece, se convierte como en una niebla y estás solamente centrado en esa obra, que yo creo que al final a cualquiera, en cualquier momento, y ya no solamente con un cuadro, a lo mejor con alguna en cual- canción o como sí, decías tú, yo creo que es algo sí, que hemos cuando te podido quedas vivir parado y todos. solo estás pensando en aquello. Sí, no sé, a mí es como a lo que se me viene a la cabeza cuando me Sí, has comentado todo esto. sí. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Este fue el primer cuadro de la serie que estoy haciendo ahora. Este cuadro surgió por un vídeo que vi de un bebé naciendo por cesárea, entonces se veía la placenta 100%. Me impactó mucho ver ese vídeo porque era, bueno, era el ver nacer. Entonces empecé a investigar una placenta en sí, porque nunca había visto ninguna y nunca he visto ninguna en la vida real. Y, y quería investigar tanto, tanto, tanto que pensé, pues igual lo mejor sería hacer un cuadro de la placenta para que realmente la llegues a entender. Entonces, sí que no es una placenta del todo real porque el feto que está dentro ya está maduro, no es bebé, pero sí que de alguna forma es como el nacer, el descubrir, el conocer. A mí me recuerda un poco también como el renacer, ¿no? Sí, El después de una época de parar, ajá, de parar absolutamente todo, al final como volver otra vez a la sí, normalidad, ¿no? Que yo creo que al final todos sí, hemos vuelto a la normalidad de una forma un poco distinta a antes, sí, ¿no? Después de tanto tiempo exacto. solos. Exacto. Y también es esto, durante la cuarentena he tenido la oportunidad de
conocerme más en cuanto a artísticamente hablando, porque sí que estuve que estar en casa, no estuve trabajando, bueno, estuve totalmente metida en la pintura. Y sí que fue un poco eso, lo que tú dices, ¿no? El renacer, el descubrirse, el abrirse, ¿no? Por fin. Claro, es que al final, qué remedio, cuando estamos tanto tiempo con Exacto. nosotros, es que no nos queda otra. Sí, cuando estás trabajando en la vida normal no te da tiempo a escucharte y he de decir que yo para mí estos meses me ha dado tiempo vamos, a escucharme más de la cuenta. Vamos a pasar a la última de las imágenes. Esta es la última que hice de esta serie que os comentaba. No tiene mucho que ver, es el mismo tema en cuanto a estilo, eh, pero esto ya no es de abrirse, sino de salir hacia arriba. La verdad que la imagen me vino sola a la cabeza. No sé por qué me vino la imagen de las palomas, del el volar, el tirar hacia arriba. Podía haber sido cualquier otro pájaro. Bueno, investigando, leyendo, me di cuenta de lo que significaba la paloma y pensé que sí, que era perfecto. Era también como el símbolo mundial de la paz. Entonces creí que era buena idea usarlo para finalizar también esta etapa, ¿no? Que estamos viviendo todos. Es un poco también en cómo yo estoy ahora mismo, ¿no? Es el querer salir hacia arriba y tienes la ayuda y tienes el impulso y estás ya a punto. Muy bien, pues nada, Elizabeth, hasta aquí la entrevista y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que hemos aprendido muchísimo acerca de tus cuadros y nada, te deseamos lo mejor para tus futuros proyectos. Vale, muchas gracias por todo.